Ya. Ya, chicos, ¿qué tal? Ya, vamos a empezar con el primer tema, enzimas, ¿ok? Lo voy a explicar lo más rápido posible, lo más sencillo posible en pocas palabras, ¿ok? A ver, las enzimas, en palabras sencillas, ustedes las pueden decir como que son proteínas, pero obviamente si están en clase y dicen proteínas, los jalan, así que nunca digan eso. Pero entre nosotros vamos a decirles así, ¿ok? Las enzimas son proteínas y mayormente se asocia mucho con un esquema, llave cerradura, ¿ok? Que yo lo voy a ejemplar, o sea, lo voy a poner así, ¿ok? Este es una enzima y este es un sustrato. ¿Se acuerdan de las reacciones químicas? Bueno, en química, en el curso de química lo han visto seguramente, que pasamos de reactivo a producto, ¿ya? Y de este reactivo a producto, normalmente, ya, tenemos este paso de reactivo a producto y para pasar o para hacer esa transformación necesitamos una energía para activar, ¿ok? Una energía de activación. Esa energía de activación permite que este reactivo se vuelva producto. Ahora, ¿en qué nos ayuda la enzima? La enzima viene a ser un facilitador, ¿ok? Nos ayuda a que esta energía de activación se achique, sea la menos posible para que esta transformación o este paso de uno a otro sea más rápido, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, una enzima vendría a ser una proteína que acelera el proceso de transformación de reactivos a productos, ¿ok? Que acelera la transformación en una reacción química. Ahora, en palabras más técnicas o más como les gustaría escuchar quizá al doctor, las enzimas son sustancias, compuestos de naturaleza proteica, pues no proteínas, ¿ok? No olviden no decir que son proteínas, ¿ok? De naturaleza proteica que generan reacciones químicas, que realizan reacciones químicas sin modificar la constante de equilibrio y sin modificar la energía libre de las reacciones, ¿ok? Energía libre de Gibbs, también la pueden conocer así, si no la han escuchado antes, es este delta G, esto viene a ser la energía libre, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que funciona esto? ¿O por qué es que esto no los modifica, no los cambia, no los altera? Bien, voy a explicarlo rápido también. Ok, la energía libre de Gibbs, más que todo, evalúa una cosa. Las reacciones suceden de forma espontánea. ¿A qué me refiero? Una sustancia, un reactivo, puede pasar a producto de forma espontánea, sin necesidad de algo. Simplemente sucede. Es como algo que tiende a. La enzima acelera el proceso para que esto suceda, pero con o sin la enzima, el proceso de reactivo a producto sucede. ¿Ok? A eso es a lo que yo voy. Entonces, por eso digo que la enzima no va a modificar o no va a cambiar la energía libre de Gibbs, ¿ok? Porque la energía libre de Gibbs únicamente evalúa la espontaneidad, o sea, el hecho de que el reactivo pase a producto o que el producto pase a reactivo, porque bueno, que una reacción química es reversible, ¿ok? Va para las dos direcciones, ¿ya? Entonces, esta energía libre de Gibbs evalúa lo que es la espontaneidad, ¿ya? Que ya saben que es de un paso a otro. ¿Listo? Ahora, las enzimas no modifican la energía libre de Gibbs, no modifican la espontaneidad, simplemente aceleran la velocidad del paso de uno a otro, más no modifican o cambian que vaya a pasar de reactivo a producto, que pase de producto a reactivo. Eso es totalmente aparte. ¿Ok? Entonces, eso es energía libre de Gibbs. Ahora vamos a ver lo que es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio, que es esto de acá, ya, esta constante de equilibrio viene a ver, o viene a evaluar lo que es la proporción, la concentración de sustratos y la concentración de productos, ¿ok? Este mayormente se ve influenciado o puede variar de acuerdo a el estado inicial o final de tanto los reactivos como el producto, ¿me entienden? Únicamente tiene que ver o únicamente se ve influenciado, varía por el estado inicial o final del reactivo y del producto, más no de la velocidad en la que pasa de uno a otro, un estado a otro. Entonces, ahora sí, de una vez que tenemos eso, más o menos lo voy a hacer con una analogía, ¿ok? Estas enzimas que disminuyen esta energía de activación, porque esta energía de activación sucede o es una energía, pónganse, fija, pero que pasa siempre de reactivo a producto, con o sin la enzima. Acuérdense que la reacción se da con o sin la enzima, ¿ok? Entonces, la energía de activación, imaginemos es 100. Con la enzima, este disminuye a un 20, ¿ok? Simplemente acelera el paso de un lado a otro, ¿ok? Pero, pero la reacción sucede igual. Entonces, una analogía X. Pongamos que yo quiero llegar de acá a la universidad, ¿ok? De mi casa a la universidad. Yo vivo en el Callao, de mi casa a la universidad. Y de mi casa a la universidad hay un montón de obstáculos, trayectos, un montón de caminos, carros que tengo que tomar para llegar allá.
Ok, entonces lo que hace, entre comillas, mi enzima es buscar un atajo de mi casa a la universidad, un atajo que me ayude a ir más rápido, ok, modifique la velocidad de la reacción. Ahora, la constante equilibrio, por ejemplo, la energía libre de Gibbs, como les digo, mayormente ve la espontaneidad. O sea, la enzima no va a disminuir los pasos que tengo que hacer, no me va a disminuir el camino, no me va a cortar el camino, no me va a hacer tomar un carro más rápido, simplemente me da un atajo. ¿Ok? Entonces no se modifica ni la energía libre de Gibbs ni la constante de equilibrio. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, enzimas son compuestos, eso es lo que pueden decirle al doctor, ¿ok? No le digan que es una proteína. Ya, si dicen proteínas, probablemente las jale. ¿Ok? Proteínas no. Estas son compuestos de naturaleza proteica que se encargan de generar reacciones químicas sin modificar la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio. ¿Ok? Eso. ¿Ya? Ya, entonces estamos con enzimas. Ok, ahora quiero que quede claro algo. Las enzimas, acá está, esta es una enzima. Mayormente como la enzima es una proteína, ok, entre muchas comillas, viene a ser mucho más grande que el sustrato. Ok, ahora, el sustrato se une a la enzima para generar un producto, pero este no se une en cualquier lado, se une en un sitio específico, que es el sitio activo. Ok, este sitio activo está en la enzima, el sustrato se une y genera el producto. Ok, entonces acá vamos a ver varias variables. Lo voy a tratar de explicar también más sencillo, pero para que me entiendan. Mayormente se asocia con el modelo de llave cerradura, ¿ok? Es preciso para un sustrato o una enzima en específica. ¿Cuál es la principal característica? Eso suelen preguntarlo bastante. La principal característica de las enzimas es su especificidad, ¿ok? Su especificidad enzimática. Uy, escribo terrible, pero ya, es la especificidad enzimática. Ya, la especificidad enzimática me refiero a que las enzimas no le van a aplicar a cualquier sustrato, sino que hay específicos, ¿ok? Para cada uno, ¿ok? Además, las enzimas se dividen en subtipos, ¿ok? Que los he mencionado acá porque hay algunas cosas que son full memoria y otras cosas que sí las puedo explicar un poco más. Entonces, estas sí son full memoria: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y sintetasas. Son los tipos de enzimas que vamos a encontrar, ¿ok? No hay mucha explicación al respecto, pero bueno, las oxidorreductasas fácil la pueden reconocer como las que están en las reacciones redox, ¿ok? Pero de ahí las demás considero que son más tranquilas. Igual las vamos a ver, sobre todo las sintetasas, las transferasas en el transcurso de las sesiones, ¿ya? Ahora, ¿qué más quiero mencionarles? Cierto. Estas enzimas van a actuar en un pH y en una temperatura en específico, ¿ya? Lo voy a poner así. Ya, en un rango en específico, no actúan en cualquier momento. Y otra cosa más, nosotros vamos a hablar, bueno, ahorita les voy a hablar sobre lo que son las holoenzimas. ¿Ok? Las holoenzimas son enzimas, pero acuérdense que la parte catalítica, o sea, la parte que genera la acción de la enzima, la parte que hace el trabajo, la chamba en la enzima, es la parte proteica. ¿Ok? La apoenzima en la holoenzima, porque la holoenzima se divide en dos. ¿Ok? Apoenzima y cofactor. Esta apoenzima es la parte proteica, propiamente dicha, ¿ok? Esta es la parte proteica. Y el cofactor viene a ser la parte que genera la reacción catalítica. Las dos juntas generan la reacción. Separadas no hay reacción, ¿ok? Entonces, acá lo tenía mejor. Bueno, acá se supone hacía un cuadrito con mucho amor, pero ahorita estamos un poco corriendo. Pero, o sea, eh, la enzima, como les dije, se divide en cofactor, ¿ok? Que es la parte que genera la acción, la parte catalítica, ¿ya? ¿Ya? Y luego tenemos la apoenzima, que es la parte proteica, espérense, apoenzima, que es la parte proteica sin función catalítica, ¿ok? Ahora, esta parte, como no tiene función catalítica, se queda ahí, ¿ok? Es la parte proteica que necesita una enzima para poder funcionar, ¿ok? Pero esta parte, que es la que genera propiamente la reacción catalítica, sí se divide en dos más, ¿ok? Se divide en dos partes, tanto orgánica como inorgánica. Este cuadrito es muy importante, siempre la preguntan. La parte inorgánica y la parte orgánica. La parte orgánica se llama coenzima. Ya, y la otra parte se llama
ion metálico, ¿ok? Son ion metálico, o sea, me refiero a que puede ser, por ejemplo, estos son inorgánicos, ¿ok? Inorgánicos. Voy a mejorar mi letra, lo prometo. Inorgánicos suelen ser zinc, cobre, hierro. Hay otros más, ¿ya? La coenzima es la parte orgánica. Mm, De hecho, acá tengo los ejemplos de la parte orgánica. Este NAT, NADP, PAL, que esto lo vamos a ver en proteínas, este lo vemos en carbohidratos, en lípidos, en proteínas, este en genética. Todo eso lo vamos a ver mañana, bueno, perdón, la próxima clase y las otras próximas clases, todo tiene relación aquí. ¿Ya? Ya, ahora la parte coenzima, la parte orgánica, también se subdivide otra vez, ¿ok? Y esta se va a subdividir en dos partes. En una que tiene uniones, porque otra característica que me pasó a mencionar es que estas tienen uniones con diferentes grados de interacción. Voy a poner diferentes grados de interacción. Ay, si me entienden esta letra, genial. ¿A qué me refiero con ello? O sea, hay algunas uniones, ¿ok? Interacciones más fuertes y hay otras interacciones un poquito más débiles. Y acá me divido, o bueno, acá tiene mi subdivisión de las coenzimas. Tenemos el grupo prostético, ya. El grupo prostético. Por último, tenemos al cosustrato. Ya. Ya. El cosustrato viene a ser una interacción débil, tipo de puentes de hidrógeno, ¿ok? Este es débil. Voy a poner una X, pero bueno, voy a poner una carita triste, pero ya me entiendan ustedes. Qué horrible. Ya, no, otra cosa. Y luego voy a poner la de grupo prostético, que viene a ser una unión, una afinidad un poco más fuerte, tipo una unión covalente. Entonces, en este caso va a ser una carita feliz. Ya, ya. Esta es la clasificación, como les digo, que tienen que memorizarse bastante. Ok, es la básica, básica. Ok. No se olviden que esta parte de acá es la que tiene la función catalítica, ¿ok? Esta es simplemente, esta parte tiene la función catalítica y esta parte de la coenzima es únicamente la parte proteica, ¿ok? Que permite que la enzima genere su función, pero principalmente la parte que genera la acción como tal es esta parte, el cofactor. ¿Ya, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? Todo claro hasta ahora. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, ¿verdad? Eh, ya, 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 chicos. Ok, a ver, vamos a seguir entonces. Ok, me muero de calor. Ya, a ver, tenemos datos, la expresión de la actividad enzimática. La expresión de la actividad enzimática se representa, o bueno, vendría a ser la reacción como tal, ¿sí? Ok, evalúa la variable que es la reacción o que genere la acción catalítica de la reacción química. Ok, y esta se expresa con una variable que es unidades de enzima. Es como explicar longitud entre, o sea, como decir, la variable de la longitud son centímetros, son metros. La variable de la expresión de la actividad enzimática son las unidades de enzima. ¿Ok? Bien, entonces acuérdense que esto vendría a ser la cantidad de sustrato que se necesita para catalizar al menos un micromol de producto. ¿Ok? La cantidad de sustrato que necesito para catalizar, o sea, para que este se transforme al menos a un micromol de producto. ¿Ya? Listo. Ahora, no se olviden esto que les dije, chicos, la característica principal de toda enzima es la especificidad enzimática, es lo más importante y suele ser pregunta de seminario. Bien, ahora vamos a pasar con isoenzimas y enzimas interconvertibles. Y con eso pasamos la parte facilita, luego venimos un poquito más fuerte y ahí lo dejamos para darnos una base que es lo importante. De esta isoenzima, quiero decirles que las isoenzimas son enzimas que hacen la misma reacción, ¿ok? Que generan exactamente lo mismo, que vienen de la misma, del mismo gen, ¿ok? Las isoenzimas entonces son enzimas, pero que vienen del mismo gen, que generan la misma reacción, que te dan el mismo producto, pero tienen una pequeña diferencia en su estructura primaria, ¿ok? Esas tienen una diferencia en su estructura primaria.
Ya luego les voy a hacer preguntas después de esta parte. Ya, estructura primaria, ¿ok? Entonces, escúchame esto. Las isoenzimas, entonces, son enzimas que generan, o que bueno, generan la misma reacción, que dan el mismo producto, que vienen del mismo gen, pero tienen una diferencia en su estructura primaria. ¿Y para qué sucede este cambio? Nosotros tenemos diferentes tejidos que pueden actuar. Acuérdense que, como les dije, las características de las enzimas, ¿cuáles son? Les dije que actúan en un pH y una temperatura en específico. Y ustedes deben saber ya que cada tejido, cada órgano tiene un pH diferente con el que trabaja, ¿verdad? Por ejemplo, el estómago tiene un pH demasiado ácido y así sucesivamente. Ya. Entonces, a eso voy cuando les digo que las isoenzimas trabajan en diferentes, o sea, al trabajar en diferentes tejidos se tienen que adaptar a diferentes ambientes, diferente pH, diferente temperatura. Entonces, estas isoenzimas surgen del mismo gen, generan lo mismo, pero tienen la facilidad o gracias a la diferencia que tienen en su estructura primaria, pueden actuar en diferentes tejidos, en diferentes lugares del organismo. ¿Ya? Listo. Entonces, por ejemplo, una característica o una isoenzima muy conocida es la creatinquinasa. La creatinquinasa es una isoenzima que se puede encontrar, que tenemos dos variantes, ¿ok? Que es la MB, la BB, la MM. Ya, la BB principalmente la encontramos en el cerebro. La MM principalmente la encontramos en el músculo esquelético o también en el músculo cardíaco. Ahora, el problema es que cuando nosotros encontramos, por ejemplo, suele ser un parámetro que lo evalúan bastante. Cuando una persona está infartando, ya, una persona está infartando, este creatinquinasa MB se ve elevado en la sangre, ya, cuando una persona está en infarto. ¿Por qué? Porque acuérdense que estos dos, al menos músculo, este principalmente está en el músculo esquelético y este MB principalmente está en el músculo cardíaco. Voy a poner músculo, sí, ¿ya? Entonces, principalmente el MB está en el músculo cardíaco. Cuando este músculo cardíaco, acuérdense, cuando genera, o bueno, cuando estamos en infarto, ustedes ya han llevado fisiología 1, ¿verdad? Si han llevado fisiología 1, tienen que haber tenido cardio. Así que sí, creo que sí. Cardio fue masacre, me dijeron por ahí. Entonces, a ver, cuando nosotros estamos, bueno, cuando una persona está infartando, el tejido cardíaco está isquemizado principalmente, ¿ok? Entonces, deja de recibir oxígeno, deja de estar nutrido y este empieza como a, o sea, a morirse el tejido. Entonces, a veces las creatinquinasas del músculo cardíaco se liberan debido a que los tejidos, o sea, por ejemplo, el endotelio, los vasos sanguíneos, el tejido, o bueno, sí, el tejido, o bueno, la parte que cubre los vasos sanguíneos, que es el endotelio, está isquemizado, está roto, está muerto, empieza a liberar sustancias, no solamente las sustancias tóxicas que ya conocemos como eh, eh, las especies reactivas de oxígeno, como radicales libres, no solamente eso, también libera este tipo de creatinquinasa, MB, por ejemplo, en la sangre, en el plasma. Entonces, cuando una persona está infartando, que tiene la parte del endotelio isquemizada, que libera todo su contenido, como esta creatinquinasa al plasma, se puede encontrar parámetros altos de creatinquinasa MB, que suele ser un indicador de un posible infarto. Ahora, estuve investigando un poco de ello y también sé que ha disminuido un poco el uso de este parámetro para poder determinar que es un infarto. Normalmente, o sea, la creatinasa también puede aumentar, pero demora más tiempo. Hay otros que son más rápidos como indicadores y el MB no es el único. No, o sea, me refiero a que no es definitivo para que sea un indicador de infarto. Si hay MB más otro parámetro y puede indicarlo, pero no necesariamente eso. Pero eso es una posibilidad, eso es una ayuda, algo que se tiene. Entonces, este es un ejemplo de lo que son isoenzimas. Y las enzimas interconvertibles, que son mis favoritas porque estas las vamos a ver bastante en lo que es el tema de carbohidratos, mi tema favorito, son prácticamente enzimas que generan el paso opuesto, ¿ok? Esta es fosforilasa quinasa y esto sí tienen que memorizarlo muy bien porque con esto ya tienen una gran parte para carbohidratos. Quinasa se encarga de, como su nombre lo dice, quinasa, se encarga de fosforilar, o sea, agrega un grupo fosfato, agrega un grupo fosfato.
¿Ya? Y cuando yo les hablo de fosfatasas, estoy hablando de desfosforilar, o sea, literalmente es el opuesto, ¿me entienden? Y este quita el grupo fosfato. Entonces, las fosforilasa, quinasa, o todo lo que tenga que ver con quinasa, ¿ya? Toda enzima que tenga que ver con quinasa. Si hay una, por ejemplo, hay glucoquinasa, es una enzima que la vamos a ver en carbohidratos, que es en la próxima semana. Y cuando veamos eso, glucoquinasa, quinasa, ya les dijo, agrega un grupo fosfato. Normalmente un enlace covalente con grupo fosfato. En cambio, la fosfatasa se encarga de quitar este grupo fosfato y desactivarlo. Ahora, eso también es muy contradictorio. ¿Por qué? Porque hay quinasas que se encargan de activar, pero hay quinasas que también inactivan. ¿Ok? No siempre cuando está fosforilado está activo, por si acaso. Ya, no siempre. A veces cuando está fosforilado puede estar inactivo. Y eso también lo vamos a ver en carbohidratos. Pero por el momento solamente quédense con esa idea. ¿Ya, chicos? Listo. Ahora sí vamos a pasar a la parte más candente. Ay, ya. ¿Dudas, consultas? Hasta ahora vamos todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Creo que sí, ¿verdad? Ya sí. Ya. Me muero de calor. Ya, entonces ahora sí vamos a empezar con la otra parte. Perdón que tengo a mi perrito, que es pesado. Ya, bien, ahora sí vamos a ver cinética enzimática. ¿Ok? Vamos a hablar de dos hipótesis, pero principalmente le vamos a dar énfasis a la cual es la más importante, Michaelis-Menten. ¿Ok? La hipótesis de Michaelis-Menten habla de exactamente lo que yo les he dicho, llave cerradura. ¿Ok? Es enzima más sustrato, genera un complejo enzima-sustrato y luego este genera un complejo enzima-producto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferencio un modelo de Michaelis-Menten y cómo diferencio un modelo de Briggs y Haldane? Ok, la de Michaelis-Menten habla de ay, pucha, de un equilibrio rápido. Ok, ¿a qué me refiero? Normalmente cuando nosotros tenemos una enzima sustrato, ay, pucha, me olvidé. Ya, una enzima sustrato, automáticamente y rápido, enzima sustrato, enzima más sustrato, se unen rápido y forman un complejo enzima sustrato, que no es lo mismo que enzima más sustrato, por si acaso. Este es enzima más sustrato, forman el complejo enzima sustrato y rápidamente forman enzima producto. Esta reacción en Michaelis-Menten es reversible. Si se dan cuenta, hay doble. Que puede pasar de enzima a producto como de producto a, perdón, de sustrato a producto como de producto a sustrato, ¿ok? Y es equilibrio rápido porque rápidamente tratan de, o sea, rápidamente tiende a, o sea, si rápido se forma el enzima sustrato, rápido se forma el producto. Y si rápido se forma el producto, también hay rápido formación de sustrato, ¿ok? Acuérdense que esto va en equilibrio. ¿Ok? Hay la misma cantidad de sustrato que la misma cantidad de producto. Si yo tengo 10 de sustrato, tengo 10 de producto. Es un equilibrio rápido. ¿Ok? Ya. Y en cambio, en la de Briggs y Haldane vamos a ver un estado estacionario. El estado estacionario, o bueno, un equilibrio de estado estacionario es porque esta no considera que es reversible, considera que es irreversible hasta cierto punto. O sea, acá menciona que puede pasar enzima sustrato, también se forma su enzima sustrato complejo, perdón, acá es el doble. Y acá simplemente es, ¿ok? Indica que cuando pasas a producto ya no puedes hacer una reacción reversible, ¿ok? Te quedas ahí. Ok. Entonces, eso habla más que todo sobre un estado estacionario, un equilibrio por estado estacionario, porque ya no puede transformarse más y obligadamente se mantienen ahí. En cambio, este es un equilibrio rápido, porque hay un pase, es una bidirección, es una reacción bidireccional. Ya. En cambio, la de Briggs y Haldane, no. Ahora, con eso vamos bien. Ahora, la ecuación de Michaelis-Menten. La ecuación de Michaelis-Menten es esta que ven acá. Esta es la velocidad inicial de la reacción es igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato entre la constante Michaelis más sustrato. Ya, yo sé que eso suena muy XD, suena terrible, suena imposible, suena fatal, pero me van a entender ahorita. Les voy a explicar como que cada variable para que me entiendan mejor. ¿Ya? Ok, entonces, por ejemplo, cuando yo les hablo de velocidad máxima, ok, acuérdense que una reacción, a ver, creo que me entiendan porque esta parte es un poquito pesadita, pero creo que se me pueden entender.
Miren esto. Cuando yo tengo una enzima y tengo un sustrato, ¿ok? Se unen en un sitio activo, ¿verdad? Y esto vuelve producto. Ahora, si yo tengo un tubito en donde pongo una cantidad de sustrato y le agrego enzima, me va a botar la misma, una cantidad de producto. Ahora, si yo le agrego más sustrato, va a seguir botando más producto. Y si yo le sigo agregando sustrato, me va a botar también más producto. Pero llega un punto máximo, que vendría a ser esta velocidad máxima, ¿ok? Un punto máximo en el que no importa la cantidad de sustrato que yo le vaya agregando, simplemente la enzima se satura. O sea que ya no tiene más sitios activos que mostrarle al sustrato para que se una para botar un producto. Ya se ocupó, ya se saturó, ya se llenó, ¿ya? Entonces, ya, vamos a hacerlo así. Se fatal, la verdad, se fatal. Espérense. Ya, digamos que esta es la enzima, ok. Imaginemos que es una enzima bien bonita. Y este es el sustrato. Acá hay un sustrato, acá hay otro sustrato, acá hay otro sustrato. Pero llega un punto en donde ya no tiene más sitios activos que ofrecer. No importa si yo le sigo agregando más sustrato, la enzima ya se saturó. Así que ya no va a generar ninguna acción. Ya no me va a botar más producto. Ya no más. Ok, esto me bota producto, pero llega un punto en donde se satura, que es esta velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, la velocidad máxima únicamente, y eso también es pregunta de seminario, pregunta de examen, pregunta de lo que quieran, únicamente la velocidad máxima, solamente la velocidad máxima está influenciada por la concentración de enzima, por la concentración de enzima, ¿ok? Porque la velocidad máxima es cuando, cuando la enzima se saturó, está completamente saturada. No hay forma de que la velocidad máxima cambie a menos que yo le agregue más enzima y por ende tenga más sitios activos en donde poder unirse al sustrato. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué es la constante de Michaelis? La constante de Michaelis viene a ser la mitad de la velocidad inicial. La concentración de sustrato que yo necesito, bueno, que mi reacción necesita para que genere el cambio de reacción a producto en la mitad de la velocidad máxima. ¿Ok? En una velocidad que sea la mitad de la velocidad máxima. ¿Ok? Ok, entonces, ¿quién evalúa o quién puede modificar, variar XX esta velocidad? ¿Quién puede modificar esta constante de Michaelis? Bien, son tres cositas. Primero, el pH del ambiente, la temperatura también. Me voy a poner temp, ¿ya? Y por último, la concentración, pero no de la enzima, del sustrato. Ya, ¿sí? Eso lo tenía por ya. Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? Ya sea pH, temperatura, la concentración del sustrato. Ah, y otra cosita más, la naturaleza del sustrato. Aunque la naturaleza del sustrato prácticamente yo lo evalúo con lo que es el pH, ya, pero bueno, ustedes me entienden. Entonces, acuérdense de eso, ¿ok? La constante de Michaelis viene a ser entonces, ¿qué cosa? La concentración de sustrato que mi reacción necesita para pasar de reactivo a producto en la mitad de la velocidad máxima. Ya. Entonces, obviamente la velocidad máxima, o vamos a llegar más rápido a la velocidad máxima si yo voy agregando más sustrato hasta saturarle encima. Entonces, eso es lo que evalúa. La velocidad o la constante de Michaelis viene a ser la mitad de esa velocidad máxima que puede alcanzar. Entonces, la constante de Michaelis viene a estar cambiado, o bueno, puede estar modificado por la concentración de sustrato. Por la concentración que yo le sigo agregando hasta llegar a la mitad de la velocidad máxima. Ya, hasta ahí creo que vamos bien, ¿verdad, chicos? Con esto creo que sí, sí, ya. Entonces, a ver, ok, voy a explicar rápido lo que es la graficación de Lane-Weaver-Burke. Esta en realidad es diferente a la ecuación de Michaelis-Menten, pero en realidad, ay, mi perrito, ya. O sea, en realidad cambia un poco porque la ecuación de Michaelis-Menten suele ser una reacción o una ecuación hiperbólica. Si se dan cuenta, tiene, o sea, esta es la de Michaelis-Menten, ¿no? Si se dan cuenta, es hiperbólica, ¿ok? Es como redondeada. Entonces no me permite tener o no me permite trabajar con valores exactos. En cambio, la graficación de Lin-Weaver-Burke
¿ok? Viene a ser una ecuación lineal, si se dan cuenta. Y es exactamente lo mismo que la Michaelis-Menten, pero inversa, ¿ok? Es la inversa de la Michaelis-Menten, ¿ya? Y esta graficación del Link-Weaver-Burk, al ser lineal, permite una mejor precisión de algunos datos o valores que se necesitan. Por ejemplo, nos ayuda para lo que es la inhibición enzimática. Ya, ahora sí voy a pasar un poquito tétrico, pero a ver, vamos a tratar, ¿ok? Y con esto ya estamos casi acabando, así que vamos bien. Ya, la inhibición enzimática. La inhibición enzimática tenemos dos tipos de inhibición, reversible y irreversible. No se olviden de aprender estos, o bueno, memorizarse bien estos datitos, porque eso también lo preguntan, bueno, en fisiología que ya lo han visto y en farmacología que lo van a ver próximamente. Ya, entonces, a ver, inhibición enzimática. La parte reversible se divide en tres, ¿ok? Tenemos la parte competitiva, la parte acompetitiva y la parte no competitiva. ¿Ya? Bien, entonces la inhibición enzimática no es por si acaso que deja de haber una reacción. Acuérdense que la reacción de reactivo a producto sucede con o sin la enzima, ¿ok? No se vayan a olvidar. La inhibición enzimática simplemente mide que, mide que la energía de activación va a ser, no va a ser tan disminuida como lo es normalmente con la enzima, ¿ok? Entonces, si pasamos de reactivo a producto, acuérdense que de reactivo a producto, ¿ok? De reactivo a producto sin o con la enzima sucede. Pero tenemos una energía de activación, que lo que hace la enzima es disminuirla, la chica. De lo que normalmente es así, la enzima lo vuelve así chiquita, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de inhibición enzimática, no es que no va a haber producto, ¿ya? Hay, pero menos, ¿ya? Listo. Ok. Ok, competitiva. Chicos, inhibición reversible, enzimática competitiva. Como su nombre lo dice, hay una competencia literalmente por la enzima. La enzima tiene sitio activo, ¿ok? Llave cerradura, tiene un sitio activo, pero el problema es que el inhibidor y el sustrato suelen ser muy similares, ¿ok? El inhibidor, voy a hacer así como, y el sustrato suelen ser muy similares, entonces ambos pueden unirse al sitio activo. Si se une el inhibidor, no sucede la reacción química. Si se une el sustrato, sí. Entonces, acá literalmente es una competencia, como les digo. Ambos compiten por llegar primero al sitio activo. Y acá está lo curioso, porque ¿cómo podríamos entonces nosotros evitar que esto suceda? Aumentando la concentración de sustrato. Si aumentamos la concentración de sustrato, como les digo, es reversible. Tiende a que gane más el sitio activo o gane más el sitio, gane más o llegue más rápido al lugar del sitio activo del sustrato, porque hay mayor concentración de sustrato que del inhibidor. Bien, entonces eso viene a ser una inhibición competitiva. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de inhibición competitiva, yo les dije que esta inhibición, todo este tipo de inhibiciones, se ayudaba gracias a la gráfica de Lin-Weaver-Burk, la que está acá, que es lo mismo que Michaelis-Menten, pero inversa, ¿ok? Que es lineal. Bien, entonces esta de acá, como les he dicho, nos ayuda porque nos da datos más precisos, ¿ok? Entonces, ¿en qué nos ayuda este? Normalmente la de Lin-Weaver-Burk nos ayuda a ver dos variables principalmente, que son las dos que les he dicho sobre quiénes la pueden variar o modificar, la constante Michaelis y la velocidad máxima. Estas dos son principalmente los parámetros que más estamos tratando de analizar y es por eso que se creó esta graficación de Lin-Weaver-Burk. ¿Por qué? Ok, entonces, ok. Bien, entonces cuando hablamos de inhibición enzimática, nosotros vamos a hablar de estas dos, Km y velocidad máxima. Ya, y esto va a modificarse en cada uno. En algunos disminuye, en algunos se mantiene de forma constante y en algunos aumenta o también se mantienen de manera constante. Pero ese lo voy a colocar todavía. Ya. Ok, entonces cuando hablamos de la parte competitiva, la velocidad máxima no modifica. Solamente voy a poner no ya. Y por otro lado, la constante de Michaelis aumenta. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede esto? Y con esto ya entienden todos los demás. Acuérdense que acá es literalmente están compitiendo por el sitio activo. El inhibidor y el sustrato están compitiendo por ver quién llega primero al sitio activo y generar o no la reacción química. Entonces, si yo le agrego más sustrato,
automáticamente o hay una tendencia a que gane este de acá, el sustrato. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Acuérdense que la constante Michaelis, ¿por quién se veía alterada? La constante Michaelis se ve alterada ¿por quién? Por la concentración de sustrato. Si yo aumento sustrato a esta reacción competitiva, la constante Michaelis también cambia. Acuérdense que la constante Michaelis viene a ser la concentración de sustrato que necesita mi reacción para que genere este cambio de reactivo a producto en la mitad de lo que la velocidad máxima es. ¿Ok? Entonces, la velocidad máxima, ponte que es 10. ¿Cuánto sustrato necesito para que la reacción suceda en 5? Ok, en la velocidad 5 de reactivo producto. Esa cantidad de sustrato que necesito. Ya, entonces, la velocidad máxima no se modifica porque no estoy modificando la cantidad de enzima, únicamente estoy hablando de sustrato inhibidor, sustrato inhibidor. Ya. Ya, y otra cosita más. A veces la constante Michaelis, cuando es muy bajita, vendría a ser más afín el sustrato con la enzima. ¿Por qué? Creo que tenía un cuadrito esto, porque creo que eso también nos puede ayudar. No sé si lo tengo por aquí. Ok. Lo que pasa es que cuando, como ya les he dicho, la constante Michaelis es la concentración de sustrato. ¿Ok? Mientras menos sustrato necesite y más rápido llegue a la velocidad máxima, es porque tiene mucha afinidad. ¿Me entienden? Porque en mi cabeza tiene sentido, pero quiero que ustedes también lo entiendan. A ver, pongamos que yo tengo estas dos, ¿ok? Tiene enzima, sustrato. Se unen. Mientras más afines sean, más rápido hay la unión, ¿verdad? Mientras más rápido hay la unión, más rápido se genera la reacción, o sea, de reactivo a producto. ¿Ok? Ahora, cuando yo hablo de constante Michaelis, la constante Michaelis evalúa la cantidad, la concentración de sustrato, ¿ok? Que necesito para llegar a esta mitad de la velocidad máxima. Entonces, mientras más bajo sea mi constante Michaelis, o sea, mientras, acuérdense que la constante, como les he dicho, constante Michaelis es concentración de sustrato. Entonces, mientras más baja concentración de sustrato necesito, hay mayor afinidad para llegar a la reacción. Otra vez, mientras menos cantidad de concentración de sustrato necesito y aún así llega a la misma velocidad, o sea, llega y se transforma en la misma velocidad, significa que hay más afinidad por la enzima y por eso genera el cambio, la transformación de reactivo a producto más rápido. Ahora, si por A o B motivos yo tuviera 5 gramitos de concentración de sustrato y este llega más rápido y luego a este le tengo que agregar hasta 10 gramos de concentración de sustrato y se demora y llega a la misma velocidad, pero este con más sustrato y este con menos sustrato, es porque este con menos sustrato ya puede lograr ocupar la mayoría de los sitios activos de la enzima. Es muy afín, tiende a unirse rápido a la enzima, pero este necesita mayor cantidad de sustrato para que tenga la misma tendencia o la misma afinidad con la enzima que el otro ejemplo que les expliqué. ¿Me entienden? Más o menos. Como les digo, en mi cabeza tiene sentido, pero no sé si en la de ustedes también. Pero o sea, es más o menos así. ¿Ya? Acuérdense entonces. eh, mientras más alto tenga mi constante Michaelis, significa que hay menor afinidad. En cambio, mientras más baja tenga la constante Michaelis, es más afín. Suele ser inversamente proporcional. Acuérdense que, como les digo, la constante Michaelis simplemente reacciona. Constante Michaelis es concentración de sustrato, no hay más. Concentración de sustrato. Entonces, si yo agrego más concentración de sustrato y llega a la misma velocidad comparado con otra que necesita menos concentración de sustrato, significa que este trabaja más rápido por menos cantidad y este trabaja en la misma velocidad, pero por más cantidad. O sea que este tiene menos afinidad, tiene que trabajar más, necesita más para poder ser igual de afín y generar la misma reacción en la misma velocidad. En cambio, este no. Este con poco se une lo suficientemente a todos los sitios activos y genera la reacción. Entonces, por eso digo que en uno es más afín y el otro es menos afín. Ya, ya, pero será, pues chicos, será. Me amor, entonces, ya, chicos, la no competitiva. Ya con esta y con esta siguiente terminamos. Es rapidito, chicos. Ya.
La no competitiva, como su nombre lo dice, no hay competencia a diferencia de la anterior, ¿ok? En este caso, no es que el inhibidor, entonces, ¿cómo se une? El inhibidor tiene otro sitio activo, ¿ok? O sea, acá el sitio activo, perdón, el inhibidor y el sustrato se asemejan mucho. Como se asemejan mucho, se unen al mismo sitio activo, ¿ya? En cambio, en este de acá, en la no competitiva, la enzima tiene su sitio activo para tanto el sustrato como para el inhibidor. ¿Ok? No necesitan competirse porque ambos pueden unirse en lugares diferentes. ¿Bien? Eso es la no competitiva. Ok. Ya. En este caso, la velocidad máxima es el que disminuye y la constante de Michaelis se mantiene constante, o sea, no cambia. ¿Ya? Y la A competitiva es bastante curiosa porque la A competitiva es que ambos se unen. ¿A qué me refiero? La enzima se une al sustrato y este sustrato se une al inhibidor. O sea, el inhibidor tiene que unirse, o sea, el inhibidor se puede unir únicamente al sustrato. Es decir, que si el sustrato no está unido a la enzima, el inhibidor no se puede unir y no genera, no detiene la reacción química, que no afecta la reacción química. Si no hay unión con sustrato a la enzima, el inhibidor no se puede unir. Si el sustrato está unido a la enzima, el inhibidor se puede unir. ¿Ya? Ah, ya. En este caso, ambos disminuyen. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos bien? Y por último, la inhibición enzimática irreversible. ¿Ya? No, ya, irreversible. Ya, chicos, me muero de calor. Ya, chicos, la inhibición enzimática irreversible, como su nombre lo dice, es a diferencia de la anterior, no hay ningún cambio. Y ya casi voy a explicar un poquito más. La unión por afinidad. La unión por afinidad lo vamos a ver en el ciclo oxigenasa. Probablemente ya lo han visto, creo. No, ustedes todavía no han llevado Fisio 2. En Fisio 2 van a ver probablemente COX-1 y COX-2. El COX-1 lo vamos a decir como el buenito y el COX-2 como el malito, pero no es que ambos sean bueno o malo. Ya. Este es buenito y este es malito. Ya, el COX-1 principalmente está en la mucosa gástrica y lo que hace es defender o bueno, cubrir de la acidez básica que hay en el estómago. El estómago es muy ácido y este COX-1 lo que permite es neutralizar esta acidez gástrica para evitar úlceras, daño en el tejido gástrico, principalmente. Entonces, este lo que hace es disminuir la inflamación. ¿Ok? Disminuir. En cambio, el COX-2 es dañino, ¿ok? No es como el COX-1. Este genera inflamación sin estar o estando, ¿ok? El COX-2 es como malito, el COX-1 es bueno. Entonces, mayormente el COX-2 aparece cuando hay inflamación. El COX-1 y el COX-2 probablemente lo hayan escuchado como los AINES, ya, los AINES. Entonces, para quitar el dolor, normalmente nosotros tomamos AINES, que son analgésicos, para disminuir el dolor, ¿ok? Principalmente, pero no es su única función, como les he dicho. Ya, los AINES los tomamos para disminuir el dolor. El problema es que los AINES sí matan a los COX, a los ciclooxigenasas, pero matan a los dos. Y este COX-1 está, o sea, este COX-2 sí genera dolor, ¿ok? Este sí genera daño. Entonces, acá sí está bien que lo matemos. Pero en el COX-1, este genera protección. Entonces, si yo lo mato también, la fregada. Entonces, por eso es que el COX-1, digamos, se está buscando medicación, ¿ok? Medicación que sea únicamente afín para el COX-2, o sea, para el COX que es malito, ¿ya? Heterocoxib, si no me equivoco, es una de las que... Heterocoxib, si no me equivoco, es una de las... Yo debería saber, pero ya, digamos que es heterocoxib, ¿ya? Ya, chicos, entonces, ¿a qué me refiero con unión por afinidad? Unión por afinidad es engañar, ¿ok? Es prácticamente cuando se unen de forma... ok, espérense. Luego voy a explicarles mejor esta de acá. Activado por la enzima o sustrato suicida, ¿ok? Este me gusta más mencionarlo así, sustrato suicida, porque tiene mucho más sentido, ¿ya? Este es más fácil de explicar. El sustrato suicida tiene que ver con un enlace covalente. ¿A qué me refiero? El sustrato y la enzima, o bueno, sí, el sustrato y la enzima son muy parecidos. El sustrato con el inhibidor suele ser muy parecido, igual que la competitiva. La diferencia es que este se une de forma covalente.
Cuando tenemos enlaces covalentes, este ya no se quita, ya es irreversible, ya no se puede separar. Entonces, esta enzima, pensando que se está uniendo al sustrato, en realidad no lo es muy similar, es como un engaño, literalmente. Se une de forma covalente para generar una reacción, considerando que es un sustrato. Se da cuenta que no es, se da cuenta que es un inhibidor y simplemente no puede separarse. ¿Ok? Activado por la enzima literalmente porque la enzima permite esta unión covalente con el sustrato pensando que es un sustrato, pero en realidad no lo es un inhibidor. Genera esta activación, se da cuenta que no es un inhibidor y fue porque ya está unido de forma covalente. ¿Sí? Eso es activado por la enzima. Sustrato suicida. Ya, chicos. Ya, chicos. Ok. Y creo que esta era la última parte. Ay, no, chicos, me olvidé de las enzimas alostéricas. Bueno, chicos, pero eso va a ser muy rápido. Esto la verdad es que es full memoria. Obviamente, como les había mencionado, las reacciones químicas se alteran por el pH, por la temperatura, por la concentración de enzima. Chicos, pregunta para los que no están atentos. ¿Cuál variable está afectada por la concentración de enzima? ¿Cuál es la única variable que se ve afectada por la concentración de enzima? Pueden hablar unos chicos. Ya, chicos, a ver, díganme, ¿no? Hay una variable que les dije. Yo mencioné dos variables, ¿ok? Dos variables que se ven afectadas por la concentración de enzima. Pero, o sea, bueno, solo una está afectada. Las dos las mencioné, pero una sí y la otra no. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Cuáles? Esperen. A ver, chicos. Habían dos. Tenemos la constante Michaelis y la velocidad máxima. Ya. ¿Cuál está afectada por la concentración de enzima? Es 50-50. No pueden perder ahí. O sea, sí pueden, pero igual arriesgan. Es la velocidad máxima. Muy bien. Helen, ¿verdad? Helen. Sí. Yep. Muy bien, Peques. Es la velocidad máxima. Es la única que está afectada por la concentración de enzima, la velocidad máxima. Ok, ahora el pH, la temperatura, todos ellos ya sabemos que está afectada por la constante de Michaelis. Y los metales también pueden afectar, o sí pueden afectar lo que es la reacción o la actividad enzimática. Ahora, hay metales que afectan parcialmente y hay metales que simplemente no afectan para nada. Que eso se los voy a pasar en un cuadrito porque es full memoria. ¿Ya? Y, o sea, puede que sí se las pregunten, la verdad, entonces no hay que arriesgarnos, ¿ok? Entonces, sí, esto es uno, ¿ok? Hay metales que afectan, hay metales que no afectan y hay metales que afectan de forma parcial, ¿ya? Son tres. Y para terminar, solamente así rapidito, quiero hablarle de las enzimas alostéricas. Es muy sencillo porque tienen características demasiado diferentes a todas las enzimas que hemos visto antes. La verdad, eso no las mencioné. Las enzimas que hemos visto antes son las enzimas micaelianas, ¿ok? Hoy no sé cómo se escribe, micaelianas, por Michaelis Menten, ¿ya? Y las enzimas que estamos viendo ahorita son alostéricas. Las enzimas micaelianas tienen un sitio activo, tienen solo una cadena polipeptídica, ese tipo de cosas. En cambio, las enzimas alostéricas tienen varios sitios activos, tienen varias cadenas polipeptídicas, tienen activadores inhibidores, ¿ok? Tienen activadores e inhibidores. Tienen más y tienen menos. Estos son los activadores y estos son los inhibidores. ¿Ya? Además tienen una gráfica de forma sigmoidea, que también es característica de las alostéricas, sigmoidea. ¿Ya? Ok, creo que sí les he mencionado todo. Ujú. Y también he visto que las enzimas alostéricas están en lo que son las vías de regulación metabólica. De hecho, la mayoría de enzimas que vamos a hablar van a ser alostéricas, pero también tenemos algunas micaelianas. Ok, y esto por último simplemente tiene que ver con el modelo concertado de Monod y el secuencial.
Ya. Principalmente el concertado y el secuencial hablan de una diferencia más o menos. Ok. El modelo concertado habla de un paso de un lado a otro. Cuando se une una enzima, un sustrato al sitio activo, cambia de TT, o sea, de activo o de inactivado a activo principalmente. O sea, no hay como un polo intermedio, es activo, inactivo, se acabó, cerrado, directo. En cambio, el modelo secuencial habla de un paso intermedio, de un segmento intermedio, en el que hay uno que tiende a volverse activo y que tiende a volverse inactivo. A diferencia del concertado, que es simplemente de extremo a extremo, ¿me entienden? En cambio, el secuencial sí tiene uno que es punto medio. ¿Me voy? Es como un intermedio. Ok, y las enzimas alostéricas también son muy importantes porque son enzimas inducibles, única, o sea, tienen una vida media corta, ¿ok? Tienen una vida media corta. Espérense, esto me había olvidado, que es muy importante. Tienen una vida media corta y son inducibles. ¿A qué me refiero? Que solamente aparecen en el momento que son necesarias. Después de ello, ya no, se acaban, se dejan de producir. En cambio, las enzimas micaelianas son enzimas perennes, enzimas constantes, enzimas constantes que están incluso si no las necesitan. ¿Ok? Y ya. Y ok, ¿dudas, consultas hasta ahora? ¿Está todo bien? Porque con eso terminamos, pero quiero ya hacer con ustedes el pretest, el post-test antes de irnos. ¿Tienen alguna pregunta mientras que voy mostrando el pretest y el post-test? Me avisan. Sí. Sí, yo tenía una duda. Las enzimas alostéricas son las que tenían la vida media larga, ¿verdad? Vida media corta. Ah, las alostéricas y las micaelianas eran las que sí Ujú. eran perennes. Exacto, Sí, exacto. gracias. No, no, ¿de qué es? Ya, a ver, entonces voy a mostrarles el pre-post-test, que no les he mandado, pero ahorita les mando. Y, ok, ya. Ok, he visto sus mensajes. Me dan un toquecito y les contesto todos, pero quiero mostrarles el forms. Yep. Eh, a ver. Yep. Yep. Listo. Comparto, comparto, comparto. Ya, chicos, ya están viendo mis forms. A ver, no sé en cuál, dónde dejé enzimas. Mm, ya, enzimas. Ahora se los mando, pero no vean las respuestas. Vista previa. Ya, chicos, ¿cuál es la principal característica de las enzimas? Eso sí le he mencionado. Ay, me equivoqué. A ver, podemos ir descartando, ¿ok? ¿Las enzimas son proteínas? ¿Sí o no? No, No, muy bien, Camila. No. No modifican la constante de equilibrio. No se olviden, chicos, que las enzimas tienen una definición, ¿ok? Las enzimas son compuestos de naturaleza proteica que se encargan de realizar reacciones químicas sin modificar la energía libre de Gibbs, o sea, la espontaneidad de la reacción, y sin modificar la constante Michaelis, o sea, la concentración o la cantidad que hay de reactivo, ¿ok? La naturaleza del reactivo inicial y el producto final. Ok, eso viene a ser la constante, bueno, la energía libre de Gibbs y la constante de equilibrio respectivamente. Entonces, yo les pregunto, ¿las enzimas modifican o no modifican la constante de equilibrio?
Dale, chicos, ustedes pueden. Sí, ok. A ver, ¿sí o no, chicos? Y a ver, voy a darles una ayudita. La enzima no modifica la constante de Michaelis. O sea, esto es verdad. Ahora, no modifica la energía libre. Eso también es verdad. Tienen un sitio activo. Sí, también es verdad. Pero acuérdense que ¿cuál es la principal característica? La principal característica que diferencia cada enzima es la especificidad enzimática. Acuérdense que no todas las enzimas se unen a todo sustrato. Ya. Entonces, eso es uno. Bien, a ver, la hipótesis de Michaelis-Menten. Acuérdense que, a ver, chicos, ¿cuál es verdadero sobre la hipótesis de Michaelis-Menten? Uy, uy, eh, a ver, si no, creo que esa de hipótesis de Michaelis-Menten es un poco maleada, pero sí podrían hablarme de la creatinquinasa, ¿no? Acuérdense que les hablé sobre las isoenzimas y sobre las creatinquinasas que pueden estar en un infarto al miocardio. ¿Y se acuerdan cuáles estaban elevadas en el plasma? ¿Cuál isoenzima está elevada en el plasma en un infarto? Chiquis, necesito una respuesta. Acuérdense cuáles estaban en cerebro. En cerebro es bebé. En músculo cardíaco o esquelético es MM. O sea, en músculo cardíaco, perdón. En músculo esquelético es MM y en músculo cardíaco es MB. Cuando hay liberación en el plasma por una isquemia en el tejido cardíaco, se libera MB. O sea, sería este aquí. Ya, la inhibición enzimática no competitiva. Ustedes me van a matar ahí. En el modo, bueno, ya saben que chicos, vamos a hacerlo un poco más family friendly. Les voy a hacer preguntas yo, porque ya del otro lo pueden googlear, se los voy a mandar. Solamente dos preguntas, o tres, dependiendo. A ver, chicos, sobre lo que me han preguntado, ¿les parece? ¿Cómo definen ustedes, em, cómo definen ustedes la constante de Michaelis? En sus propias palabras. Ya. ¿Cómo definen ustedes la constante Michaelis? ¿Qué es lo que ustedes entienden por constante Michaelis? Mm, ya chicos, díganmelo. Es una constante que representa la concentración de sustrato. Exacto. La concentración de sustrato, específicamente en qué situaciones, ¿te acuerdas? O nos quedamos con concentración de sustrato. Em, mm, Era cuando la velocidad de la reacción Ujú. enzimática era la mitad de la velocidad máxima. Exacto, muy bien. La constante de Michaelis viene a ser la concentración de sustrato que se necesita en una reacción para que se alcance la mitad de la velocidad máxima. Muy bien, está perfecto. Bien, Peques. Bien, Fátima. Ya a ver.
¿Quiero otra pregunta para ustedes? Chicos, cuando yo les dije, yo les hablé de dos hipótesis, ¿ok? Había una que tenía relación con un equilibrio rápido y había otra que tenía relación con un equilibrio estacionario. ¿Segura? Ok. ¿Cuál era la que tenía que ver con un equilibrio rápido y cuál tenía que ver con un equilibrio estacionario? También es 50-50. A ver, Michaelis-Menten. Ok. ¿Cuál es? Michaelis-Menten es equilibrio rápido o equilibrio en estado estacionario. Mm, A ver, Harrison, chicos. A ver, Michaelis-Menten, ¿qué es? ¿Equilibrio rápido o equilibrio estacionario? Mm, Ya, chiquis, triquis. A ver, equilibrio rápido tiene que ver con hipótesis de Michaelis-Menten y Briggs y Haldane tiene que ver con estado estacionario. Ya, acuérdense que este pasa de uno a otro de forma más rápida, ¿ok? Tiende a ni bien pasa encima sustrato a encima sustrato complejo, a encima producto. En cambio, Briggs y Haldane principalmente acuérdense que habla de una reacción que es irreversible, ¿ok? Que de una vez se pasa a producto, este no puede regresar, así que es un equilibrio por estado estacionario, se mantiene estable, constante la reacción. No es que va pasando de reactivo a producto de forma bidireccional como la que es de Michaelis-Menten, ¿ok? Bien, aquí. Voy a dejar de grabar un toquecito. Ya.